Bien, pues entonces, en base a lo que estuvimos viendo, ¿qué dificultades presenta la deliberación en los centros educativos? A ver, vamos preguntándoles individualmente. ¿Qué me dice Danae López? ¿No está? ¿Se ha ido? ¿No volvió? Mariu, vamos con usted. Dígame, Lisa, ¿qué pasó? No pasó nada en realidad, solo que lo que estuvimos preguntándonos ayer. La pregunta era, ¿qué dificultades existen en los centros educativos en cuanto a la deliberación? Eso. Si no hemos anotado, tiene tiempo, tiene tiempo, tiene tiempo antes de decir cualquier cosa. Señor Díaz Mateo, vamos, ¿qué puso? Tal vez problemas de hábito o el que no siempre tengan el tiempo para, o sea, tiempo suficiente como nosotros para aprender, tal vez. ¿Quién no tiene el tiempo suficiente? Por decir, en las escuelas fiscales, mi hermana está en una escuela fiscal y ella no tiene tantas clases como nosotros. Por ejemplo, ella tiene como 3 clases a la semana y no está avanzando tanto que se diga. Ya, esto a raíz de la emergencia, ¿no? Entonces, a raíz de la emergencia puede haberse presentado el problema de la cantidad de horas clase que puede darse en los centros educativos y la deliberación se limita, porque si tenemos 4 horas, bueno, en realidad nosotros tenemos 2 horas a la semana de esta materia y si tenemos solo 4 horas dentro del día, es difícil poder tener tiempo para deliberar. Muy bien, gracias. No se olviden tener en cuenta lo que han dicho, ponerlo por escrito para tener. Por si no se acuerdan, la pregunta era cuáles son las dificultades en los centros educativos en cuanto a la deliberación. ¿Sí? Lo que nos preguntábamos ayer, ¿había dificultades en cuanto a la democracia deliberativa y específicamente en los centros educativos como medios de deliberación? ¿Cuáles eran estos inconvenientes? Vamos a ver, señor Barros, ¿qué inconvenientes encuentra en los centros educativos, escuela, colegio, en cuanto a la deliberación, en cuanto a opinar, dar nuestro punto de vista? Eso se refiere. ¿Qué dificultades existen? ¿Qué será? Dice el Mateo. Está pensándole. Le digo yo. Washington. Qué bueno que he estado por aquí, no le vi. A ver, vamos, Washington. Se podría decir que como que en el colegio, la escuela, cada uno tiene su punto de vista. Se puede ver de distinta forma una perspectiva. Y así que esto podría dañar mucho al plantel o al lugar donde se estudia. Esto se puede ver en las escuelas públicas, ya que todos tienen su estilo, como decir, y su forma de pensar. Ya, aquí me queda una incertidumbre. Usted me dice que en cada centro educativo hay diferentes puntos de vista. ¿Alguien que esté en desacuerdo tal vez con lo que dijo el compañero? Para no dar solo yo el punto de vista. Es que Cecilia. no, pues, no en cada centro educativo, sino cada persona tiene diferente punto de vista. Cada persona tiene un punto diferente de vista, ¿ya? ¿Usted cree, Washington, que todos debemos tener el mismo punto de vista? ¿O a qué se refería exactamente? Depende de lo que estamos hablando. Pensemos, no todo el mundo debe tener su punto de vista, ya que no sería una persona única. Si todos pensamos lo mismo y todos estamos, llegamos a lo mismo, no seríamos únicos. ¿Cómo se podría decir? Como esto, Reformule su idea. Vamos centrándonos específicamente a qué se refiere con punto de vista y en dónde. Porque, mire, alguien puede entender que todos debemos tener punto de vista. Por eso no quise yo directamente dar la opinión. Reformúlele y vamos de nuevo. ¿Hecho? Vamos, Matías. Y de María José sea lista, ¿ya?
Vamos, Matías. No. Anote, escriba. Vamos, responda la pregunta. Es importante escuchar su punto de vista. Ahora sí, María José. ¿Y qué digo? Lo que respondió. No, pues que no responde nada. Ya, dele, entonces responda. Responda. Les voy Y a dar ahí este la minuto. pregunta. Ahí está. Como que no sé cuál es la pregunta. No, pues sí, no ha dicho. Uy, ay, si la pregunta está desde ayer. Entonces no le Jesús, escuché, puede María repetir, por José. favor. María José. Por Mande. Dios. Vamos, la pregunta. Anoten, por favor. Sintonícense con lo que estamos haciendo. Pregunta es la siguiente. Por si alguien no copió, ¿cuáles son las dificultades en los centros educativos? ¿Cuáles son las dificultades en los centros educativos en cuanto a la deliberación? ¿Cuáles son las dificultades en los centros educativos? Carol, por Dios, anote. No esté jugando con el celular. ¿Cuáles son las dificultades en los centros educativos en cuanto a la deliberación? ¿A qué se refiere deliberación? Opinar, dar un punto de vista. ¿Qué dificultades se presentan en los centros educativos? Pero por favor, todos, su opinión. ¿Quién tiene que haya? Yo decía, Vamos, Mariu. o sea, yo me refiero a los estudiantes en centros educativos, yo pienso en estudiantes. Entonces, el primer problema de la deliberación estudiantil para mí es que tienen miedo a equivocarse o a dar una opinión y que todos digan no, 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 y que los juzguen y eso. Ya, entonces un problema puede ser el miedo. Ahora faltaría ahí poner, tal vez, ¿qué le da más miedo? ¿O en qué clase le da más miedo opinar? No me lo diga a mí, póngalo ahí, para que no haya ningún inconveniente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Quién ya haya terminado? Listen, podría también ser el problema de cómo se formulan las ideas, ya que a veces obtienen información errónea por fuentes no seguras. Ya, entonces, digamos, más que cómo se obtiene la información, más que las ideas, porque las ideas pueden ser nuestras en base a algo, pero sobre todo cómo se obtiene la información, los errores que se pueden presentar. Bien, denme un segundo, voy a irles, vamos haciendo una nota de esto. Lamentablemente hay que hacer una nota de esto, porque es importante tener en cuenta que estamos trabajando frente a esto. Ya les doy la palabra, solo denme un momento mientras van terminando. A ver, vamos viendo, esto es sobre deliberación. Listo. A ver, entonces, vamos, opinado. Yo. Ha opinado. Con ideas concretas, por favor, no con perspectivas de yo creo tal cosa, lo que hayan escrito. Les pido, por favor, si ustedes tienen un punto de vista, escríbanlo. El momento que ustedes vuelvan a revisar ese escrito, se darán cuenta qué errores han cometido. Así que, por favor, escríbanlo. No lo digan por decir. ¿Quién más estuvo? Señor Díaz, Mateo. Y también León. Ya. Vamos, ¿quién más? Ahora sí. Vamos, Cecilia. A ver, Un poquito alto porque no le escucho. ya, serían las controversias, ya que cada persona quiere tener la razón. Y ahí falta explicar a qué se refiere exactamente con controversia. Que existen conflictos, porque todos queremos tener la razón, es como la naturaleza humana. No respetamos los diferentes puntos de vista de las demás personas. ¿Ese cree usted que es el problema en los centros educativos? ¿Sí? Bueno, me parece que está bien. Ahora, lo que sí yo quisiera puntualizar aquí,
en general, muy pocos quieren opinar. Difícilmente habrá ideas contrapuestas. Pero bueno, estamos bien. Pero sí dicen con los Sí, derechos está humanos. bien. Está bien. Lo que dice está bien. Lo que les digo es que les invito a comentar. Y sobre todo comentar de lo que dicen los demás compañeros, de lo que digo yo. Profe, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Eso casi no he escuchado. Casi no escucho. De conductas así. Dígame, señor Barros. Sería problemas de conductas así. A ver, ¿cómo? Explíquese. O sea, por ejemplo, si hay problemas de conductas en varios colegios, como por ejemplo, porque en algunos colegios yo he visto que a veces rayan las paredes y eso no tenemos que hacer. O a veces ponen chicle y pegan debajo de las bancas y eso está mal, pues porque eso es como que no saben dónde interceder para buscar. Y lo único que hacen, le pegan a la banca y no hacen nada, pues no le dicen ni siquiera a respetar a las bancas porque cuesta mucho trabajo pintar las bancas, sacar los chicos que hay debajo, y eso está Ya, mal. ya, Mateo, entiendo. Entonces, el respeto en general a todo lo que conforma la educación. Muy bien, sí, me parece que uno de los problemas sí son esos, que nosotros no tenemos mucho respeto por todo el ámbito que conforma la educación. Gracias, Mateo, muy bien. ¿Quién más? Antes de eso, Dayana, lo que usted me está escribiendo, cuéntelo. Dígalo, no tenga miedo de decirlo. Sí está bien. A ver, o sea que también un problema sería que no todos, algunos obviamente sí lo tienen, pero no tener el hábito de leer o informarse sobre algún tema para poder desarrollar una opinión. Pues, Ya, muy bien. Y ese es justamente lo que vamos a topar el día de hoy. Gracias, Dayana. ¿Por qué digo esto? Ese ya no es solo una dificultad de la democracia en los centros educativos. Ese es un limitante de la democracia deliberativa. Es un problema en general de todos los ámbitos deliberativos cuando nosotros tenemos la posibilidad de opinar, que no tenemos la cultura de lectura para poder acceder al conocimiento. Estamos esperando, qué sé yo, que salga la nueva película de los Vengadores, pero no hemos leído nunca nada de lo que se refiere a ese mundo. Hay escritores que dicen, no importa que lean o que aprendan, lo importante es que lean. No es porque, qué sé yo, tengo el libro gran avanzado de filosofía y ese es mejor que mi libro del Señor de los Anillos. No, lo que ustedes lean es importante, porque si no, no tienen de qué comentar, de qué pueden hablar, si no han leído, no han investigado. Muy bien, gracias, Dayana. Es un punto muy importante el que han topado todos, me parece, pero falta. Vamos con los demás. Si no, ¿qué nota les pongo? Vamos, Alison y de ahí Stephanie, ¿ya? Bueno, vamos de Stephanie y de ahí Alison. También un problema que podría suscitar es cuando una persona tiene mucha influencia sobre otra. ¿Sí me va a entender? De cómo una persona le dice a otra, tú tienes que pensar así porque yo pienso así. Ya, ahí le falta concretar. Está muy bien lo que usted dice. Es la idea de que yo le guío a otra persona, pero no es tanto una guía, sino le obligo a opinar como yo. Ahí le falta un poco delimitar. No se olvide que en la escritura, si usted me leyera tal cual lo que puso, ahí comienza a haber errores en la forma de expresarse. Por eso le digo, siempre escriban. No importa lo que pongan, pero por favor escriban las ideas. Respondan en el papel para tener ideas más concretas. Vamos, Alison. Podría ser la falta de unión y comunicación que existe en el plantel,
Es decir, existe cada grupo y se diferencia y así no se puede dar como un buen lazo para buscar la solución de los problemas. Ahí habría que tener en cuenta un tema. Ahí tiene que ser muy específica. Porque si usted me dice que no existan grupos, entonces queremos que todos piensen igual. O sea, no es que piensen igual, más bien sería como que exista una unión. Ya por eso, pero ¿a qué exactamente se refiere con esa unión? Porque no todos podemos ser amigos de todos. Así no funciona el mundo. Ni es el objetivo, creo yo. El objetivo es que nos respetemos. Por eso le digo, hay falta concretar a qué se refiere específicamente. La armonía y respeto de las ideas. Ahí, por ahí, pero falta concretar. Ahí sí me queda un poco la duda. Concreta la idea y me comenta. ¿Quién más? ¿Quién más va a opinar? No se olviden, si no, vamos a tener 20 notas en blanco. Opinen. Opinen, opinen. Dificultades. Nadie más. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos avanzar el diálogo? Si no concretamos las ideas y opinamos y damos... Podría ser pensar que una persona tiene la razón debido a su estatus, o sea, en el lugar en que se encuentra. Ya, explíquese muy bien, pero explíquese. Tomando un ejemplo, el tema de los profesores. Hay muchas veces que los profesores pueden equivocarse, sin embargo, por el mero hecho de ser profesor, pensamos que ellos están bien y nosotros estamos mal. A pesar de que se ve el fallo ahí sumamente claro, le da ese sentimiento de duda, incertidumbre y prefieren no hablar, por el mero hecho de que el profesor es el que lo dice. Muy bien. O dicen simplemente, tomando el mismo ejemplo de Luis, podría ser con las personas mayores. Pero en este aspecto, por ejemplo, nosotros le decimos algo por ejemplo, a un abuelo, a un padre, y ya por el simple hecho de ser mayores, dicen que no, que nosotros no tenemos la razón, que ellos por ser más, por decir más mayores, más viejos, conocen mejor el mundo, que nosotros estamos equivocados solo por ser menores que ellos. Ya, vamos con este punto. Dos cosas diferentes se han planteado. Una, es decir, aquel que se supone que tiene el conocimiento y al cual me da dudas de decirle, profe, está mal. Y otra, a alguien que tiene más experiencia en la vida, que no necesariamente es un conocimiento científico, y al cual contraponer su idea va a ser mucho más grave. Vamos con lo que dice Luis. Me parece muy interesante esto. Muchas veces los profesores, como todos, nos equivocamos. Y muchas veces algunos profesores lo hacen a propósito, para ver si es que ustedes se dan cuenta o no de los errores que cometen. Los profesores, todos cometemos errores. En eso, miren, siempre va a pasar. Su deber para que el conocimiento avance es identificar. Yo les decía alguna vez en el año pasado, no se crean todo lo que digo. Vayan, investiguen. Puede ser que yo haya tomado un dato y por cómo se está dando la clase, el momento que se lo toma, se lo haga muy rápido. Yo muchas veces me he dado cuenta, hay muchos errores que uno puede cometer. Y el momento que uno da la clase, tenemos 20 minutos, 25 minutos, es poco tiempo, 40 minutos. Entonces, en ese punto sí, no tengan miedo. Yo sí les invito a no tener miedo frente a esta perspectiva. Den su punto de vista. Profe, aquí está mal. Miren, esto debe cambiar en la educación. A mí, por ejemplo, me pasó cuando estuve en el caso de ustedes que yo le dije, profe, en esta pregunta, de esta respuesta, yo estoy bien. ¿Qué me dijo el profesor? Tráigame el libro. Si usted se equivoca, le pongo 0. ¿Qué prefería yo? ¿Quedarme con la nota que tenía? ¿A que me ponga 0? Ese es el miedo que se va introduciendo dentro de la mentalidad. Ese miedo hay que ir rompiendo. Bien, vamos a ir terminando esta perspectiva ahí, dentro de esta consideración, para puntualizar estos elementos.
yo sobre todo les agradezco su participación. Espero que participen voluntariamente. Por favor, jóvenes, participen. Yo sé que a veces puedo explayarme mucho en las opiniones, pero sí necesito de su participación. Así que simplemente me dice, profe, esto, profe, lo siguiente, y vamos. Vamos a terminar con esto. Limitaciones de la democracia deliberativa. ¿Qué es el siguiente tema? Perdón, no límites como tal. Limitaciones. Limitaciones de la democracia deliberativa. Ya saben ustedes el tema, tienen ahí puntualizado en el organizador. Voy a plantear dos elementos en los minutos que nos quedan. Limitaciones. Primero, el filósofo alemán que ya hemos planteado, que se llama Jürgen Habermas, es un pensador que plantea principalmente este sentido de la deliberación en su actuar comunicativo, en esta perspectiva comunicativa. Dentro de esta visión, Habermas plantea un sistema en cuanto a la posibilidad de generar deliberación y que este sistema político sea legítimo siempre y cuando existan razones que respalden. Lo planteo de otra forma. Para que un sistema político, dice Habermas, para que este sistema político lo podamos llamar como legítimo, necesariamente debe estar respaldado en argumentos, no solo en el interés propio. Yo voté por este presidente. ¿Por qué votó? Simplemente porque me caía bien, porque me ofreció tal cosa. Eso no es un argumento. Eso es lo que está diciendo Habermas. Y por lo que yo decía anteriormente, respaldado en lo que Dayana planteó, la perspectiva de que lo que nosotros opinamos, nuestras opiniones, nuestra deliberación, debe estar correctamente argumentada. Y para que un sistema político en general, gobierno, un modelo político, el capitalismo, el comunismo, lo que sea, para que sea llamado legítimo, debe realmente estar sustentado, debe estar respaldado en argumentos. ¿Sí? Entonces, en este punto, los argumentos y la posibilidad de argumentar es fundamental. Por medio de la participación en actos públicos, en el diálogo, en los centros educativos, en los medios de comunicación, podemos nosotros deliberar, pero esa deliberación debe estar argumentada. A veces no tenemos todos los datos, y uno de los errores principales que cometemos, por ejemplo, es, yo leí tal libro. Entonces, en ese libro dice, otra persona plantea que tiene otro punto de vista. ¿Qué hacemos nosotros? Nos cegamos. No, mi razón es la que tiene que prevalecer, porque yo tengo la razón. Debemos un poco más estar abiertos, y es una consideración de todos los seres humanos. A mí también a veces es como, no, yo esto es lo que he aprendido y así tiene que ser, pero hay muchas cosas más. No, hay que abrir nuestra mente. Uno tiene que hacer siempre el ejercicio de tratar de dejar de lado esas creencias muy dogmáticas y tratar de escuchar al resto. Eso sí les invito a que lo hagan siempre, y es un ejercicio de la filosofía, el tratar de abrir nuestra posibilidad, nuestra mente a los diversos puntos de vista. Nos cuesta, a mí me cuesta, nos cuesta a todos, entonces, pero es sano porque de todos modos no nos cegamos. Ese es el planteamiento de este filósofo Habermas, alemán, ya sabemos, nació en 1929 y por alguna razón sigue viviendo. Entonces vamos a puntualizar este elemento que plantea cuál es el límite para Habermas, que los argumentos no estén respaldados. El objetivo final de todo diálogo, de toda deliberación, según Habermas y creo yo según la mayoría, debe ser llegar a consensos.
Y cerramos esta visión con otro pensador. Se llama Niklas Luhmann. Es un sociólogo alemán, crítico de los pensamientos y de las perspectivas de Habermas. Luhmann, 1927 y murió en el 98. Plantea que la perspectiva no puede ser el pueblo, porque si se dan cuenta, ¿cuál es el centro de todo y el motor para Habermas? La opinión. ¿Y quién opina? El pueblo, la gente, los individuos en general. Para Luhmann no puede ser de esta forma. Quien sostiene principalmente que el gobierno debe delimitar cuáles son las razones que nosotros podemos o no opinar. Plantea que el gobierno y la burocracia deben intervenir en todos los temas que se debatan. ¿Por qué razón? Y en algo tiene razón Luhmann. Principalmente plantea que los ámbitos técnicos, científicos, no tienen acceso toda la población. Y lo que decía también la compañera, no todos leen, no todos tienen, o algunos no, tienen ni siquiera acceso. Entonces, ¿cómo pueden opinar de todos los ámbitos si no tienen conocimiento? Para permear esta perspectiva, por lo tanto, el gobierno debe intervenir en los temas que se traten, en todos los temas. Tener conocimientos científicos y técnicos que no tiene en general la población, el someter ciertos temas a la discusión de la población, solo retrasaría la toma de decisiones, dice Luhmann. Es decir, si esperamos que la gente se entere de qué estamos hablando, el gobierno retrasaría su avance. Esa es la perspectiva de Luhmann. No digo que esté bien o mal la una o la otra, simplemente les planteo dos visiones de los límites. Un límite de la deliberación puede ser que no haya respaldo en los argumentos y que no se le posibilite a la gente opinar. Otra limitación puede ser que las personas, al no tener el conocimiento o el acceso al conocimiento, no haber llegado en temas, por ejemplo, de ciencia, de tecnología, a tener un avance del conocimiento, no puedan intervenir. Por lo tanto, debemos incluir al gobierno para que intervenga en estas decisiones y pueda tomar decisiones coherentes. Es decir, si yo hablo de la vacuna, por ejemplo, por poner un ejemplo. Si yo espero que las personas se pongan de acuerdo si está bien o mal la vacuna, no traigo nunca la vacuna. Entonces, el gobierno debe tomar decisiones. Con eso cerramos. Les dejo estas dos perspectivas y vamos a ir inmiscuyéndonos, sobre todo en la visión de Habermas, que tiene que ver con la acción comunicativa, se llama. La visión de Habermas está en uno de sus textos, se llama acción comunicativa. Y Luhmann trabaja sobre teoría de sistemas y habla sobre principalmente esta visión. Bien, jóvenes, con eso terminamos.